Unidad 4. Fracciones algebraicas. Expresiones racionales. Una expresión fraccionaria es un cociente de dos expresiones algebraicas. Como caso especial, el cociente de dos polinomios se llama expresión racional. Como la división entre cero no está permitida, el denominador debe ser distinto de cero. Por ejemplo, aquí tenemos este cociente de un polinomio de orden 2 con un polinomio de primer orden. Este cociente con un polinomio en dos variables entre este otro. Aquí tenemos otro, un polinomio en x de orden 2 entre otro de orden 2. Aquí tenemos 3, que es un polinomio de orden 0 o simplemente una constante entre un polinomio de tercer orden. Simplificación de expresiones racionales. Para resolver problemas, con frecuencia debemos combinar expresiones racionales y luego simplificar el resultado. Como una expresión racional representa un número real, podemos aplicar las propiedades de los números reales y también las propiedades de cocientes, sustituyendo las letras a, b, c y d con polinomios, para combinar y simplificar las expresiones racionales. Una expresión racional se simplifica o se reduce a su mínima expresión si el numerador y el denominador no tienen como factores comunes polinomios de grado positivo y no hay factores comunes enteros mayores a 1. Estas son propiedades frecuentes para los números reales y que podemos utilizar también para estas expresiones racionales, tomando a, b, c y d como si fueran polinomios. La primera es la de la cancelación. Aquí tenemos este cociente, como c está es un factor del numerador y un factor común del denominador, entonces se cancela o se hace 1 y solo queda a sobre b, siempre y cuando c sea diferente de 0. La segunda, de suma y resta, como tenemos que hay un denominador igual, sumamos o restamos el numerador. Para la multiplicación, multiplicamos de manera lineal los elementos de los numeradores y de los denominadores. Para la división, a sobre b entre c sobre d, vamos a convertirlo en una multiplicación, haciendo el recíproco de c entre d, que es d sobre c. El a sobre b se queda igual. Entonces, en lugar de este entre este, vamos a multiplicar el primero por el recíproco del segundo. Y después multiplicamos de manera lineal los numeradores y los denominadores, siempre y cuando cada denominador sea diferente de 0. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión racional como cociente de dos polinomios de segundo orden. El primer paso es factorizar tanto el numerador como el denominador. Vimos en la unidad pasada cómo es que factorizábamos polinomios. Entonces simplemente al factorizar nos quedan estos dos factores del numerador y estos dos factores del denominador. Observamos que el factor común de ambos es x menos 1. Entonces se cancela por esta regla y nos queda este cociente, el cual ya no se puede simplificar más. En este otro ejemplo tenemos igual cociente de dos polinomios de segundo orden. Factorizamos tanto el numerador como el denominador y observamos si hay algún factor común. Aquí, por ejemplo, nos conviene factorizar un signo negativo. Entonces nos quedaría de esta forma. El factor común es 4x menos 1, cancelamos con esta regla. El negativo puede estar tanto en el numerador como en el denominador o en la línea central. Y nos quedan simplemente estos dos que ya no se pueden simplificar más. Son polinomios de primer orden. Multiplicación y división de expresiones racionales. Aquí tenemos, por ejemplo, este producto. Lo primero que podemos hacer es utilizar esta regla para multiplicar los numeradores y los denominadores, dejando un solo numerador y un solo denominador.
Aquí vamos a expresar el producto con los paréntesis. Luego vamos a factorizar tanto el numerador como el denominador. Este trinomio lo factorizamos como producto de estos dos binomios y el trinomio del denominador también como el producto de estos otros dos binomios. De esta expresión podemos factorizar una x y nos queda de esta forma. Ahora, con la regla de cancelación, vemos los factores comunes que son x en el numerador, x en el denominador, 5x más 1, 5x más 1 y nos quedan estos de aquí. Lo dejamos factorizado. En nuestro otro ejemplo vamos a hacer esta división, la convertimos en una multiplicación por este recíproco, como lo vemos en la regla, nos queda de esta forma. Indicamos los productos en un solo numerador, en un solo denominador, como está aquí. Factorizamos, si es que se puede, el numerador y el denominador. Ambos trinomios, bueno, están factorizados con estos productos de dos binomios. Y luego con la regla de cancelación vamos a ver los factores que son comunes. 2x más 5, 2x más 5. Se cancela también x más 3, x más 3. Y nos queda x más 2 sobre x más 1, que es la mínima expresión. El mínimo común denominador. Para sumar o restar expresiones racionales, procedemos exactamente como cuando sumamos o restamos fracciones. Primero hallamos un común denominador y luego aplicamos la propiedad de suma o resta, como lo habíamos visto con esta regla. Aunque cualquier común denominador servirá, el trabajo será menor si usamos el mínimo común denominador, abreviado MCD, el cual se encuentra mediante la factorización completa de cada denominador y la formación de un producto de los diferentes factores, usando cada factor con el exponente más alto, que aparezca con cada factor. Por ejemplo, si queremos encontrar el mínimo común denominador de estas tres expresiones, primero factoricemos los denominadores. En el primero factorizamos el término común, que es x cuadrado. Luego nos queda una diferencia de cuadrados que podemos factorizar en estos binomios conjugados. Para el siguiente denominador, este trinomio cuadrado perfecto, lo podemos factorizar como un binomio al cuadrado. Esta expresión ya está simplificada. Ahora vamos a ver los distintos denominadores, que son x, x menos 1 y x más 1. Para ver cuál es el del máximo exponente, veamos, aquí está x cuadrada y aquí está x. El de máximo exponente es x cuadrada. El que sigue, que es x más 1, es el único, lo dejamos tal cual. El que sigue tenemos aquí x más 1 y en el otro x más 1 al cuadrado. Así que dejamos el de máximo exponente, que es al cuadrado. Este sería el mínimo común denominador, el producto de estos tres factores. Adición de expresiones racionales. Por ejemplo, veamos esta suma y resta de expresiones racionales. Lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Si ya está factorizado, continuamos. Luego vamos a encontrar el mínimo común denominador. Vemos los diferentes factores que son x, el máximo exponente es x al cuadrado. El otro factor es 3x menos 2 y lo tomamos una sola vez. Este sería nuestro mínimo común denominador. Ahora, todos los denominadores deben de tener este mínimo común denominador. Como la primera expresión tiene x, pero no x cuadrada, si tiene 3x menos 2, lo que le hace falta es una x. Por lo que vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por 1, pero un 1 especial, que va a ser x sobre x. Ya habíamos visto, o dicho de otra manera, que esta es la identidad. Y aquí en la ley de la cancelación, lo único que estaríamos haciendo es el paso inverso. Si yo tengo a sobre b, puedo agregar c sobre c y multiplicar tanto numerador como denominador. Quiere decir que todas las reglas que tienen igual se pueden usar en ambos sentidos. Por eso multiplicamos x sobre x para que entonces ya tenga la x cuadrada de esta forma. Para el segundo término, como solo tiene el factor de 3x menos 2, vamos a agregarle x cuadrada.
x cuadrada sobre x cuadrada, multiplicamos los numeradores y los denominadores de esta forma. Para el tercer término, como solamente tiene el factor de x cuadrada, vamos a agregar el factor de 3x menos 2. 3x menos 2 sobre 3x menos 2. Y así no se afecta el resultado, ya que es 1. Y también cumple por la ley de la cancelación. Lo dejamos indicado de esta forma con paréntesis para indicar el producto. Como los tres términos tienen el mismo denominador, entonces lo que vamos a hacer es simplemente extender esta regla de la suma y entonces vamos a dejar el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores. Aquí lo que hace falta es simplificar el numerador. Hay que multiplicar lo que está indicado. Aquí menos 2 por 3x nos quedaría menos 6x, que con este 6x se cancela. Luego nos quedaría menos 2 por menos 2, que es 4. Y este 5x cuadrada la dejamos tal cual. Como ya no podemos simplificar ni factorizar nada, lo dejamos así. Es muy importante que si el denominador ya está factorizado, lo dejemos así tal cual y ya no resolvamos los productos. Esta ya sería la simplificación de la expresión. En el siguiente ejemplo vamos a sumar estos dos términos, primero factorizando los denominadores. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, el cual factorizamos con este producto de binomios conjugados. Para el segundo término, la factorización nos quedaría como un binomio al cuadrado. Ahora, para el mínimo común denominador, tomamos el factor común que es, bueno, en este caso nada más hay un x menos 2, lo dejamos así tal cual. Para x más 2, aquí tenemos el de mayor exponente que es al cuadrado y tomamos este. Este sería el mínimo común denominador. Entonces observamos que el primer término tiene estos, pero le hace falta un cuadrado, quiere decir una vez x más 2. Por eso vamos a multiplicar por la ley de la cancelación x más 2 por x más 2 esta expresión, ya que ya utilizamos el multiplicar los numeradores y los denominadores y lo dejamos así. Aquí podemos simplemente simplificarlo al cuadrado. En el segundo término, el que le hace falta, el factor al denominador es x menos 2. Vamos a multiplicar x menos 2 entre x menos 2, tanto numerador como denominador, y lo dejamos así. Ahora sí ya tienen el mismo denominador y lo vamos a poder sumar. Seguimos aquí la continuación. Entonces tenemos que utilizar esta ley sumando los numeradores y simplemente simplificándolo, es decir, resolviendo. Aquí multiplicamos, utilizamos la ley, la propiedad distributiva, entonces x por x cuadrada, x por 2, le sumamos más 2x. Ya teníamos la x menos 2. Simplificamos 2x más x, nos queda 3x y este trinomio ya no se puede factorizar. Esta ya sería la mínima expresión simplificada. Fracciones complejas. Un cociente de dos expresiones algebraicas que no son polinomios, como raíz cuadrada de x menos 1 entre raíz cúbica de x más 1, se llama expresión fraccionaria. Las técnicas que se emplean para simplificar expresiones fraccionarias son semejantes a las empleadas para expresiones racionales. Una fracción compleja es un cociente en el que el numerador y el denominador es una expresión fraccionaria. Por ejemplo, aquí tenemos este cociente y veamos cómo estas expresiones son fraccionarias, pues es una fracción compleja. Lo que vamos a hacer es obtener expresiones racionales individuales para el numerador y el denominador. Es decir, primero hay que simplificar el numerador, simplificar el denominador y luego continuamos simplificando el cociente principal. Tomemos entonces el numerador, aquí está. Vamos a calcular el mínimo común denominador, como solo hay dos factores x y x más 1, entonces los multiplicamos x por x más 1. Al primer término que tenemos 1 sobre x le hace falta el x más 1, entonces multiplicamos tanto numerador como denominador, que ya hemos visto por la ley de la cancelación a la inversa. Y pues vamos con el siguiente término que le hace falta la x, porque ya tenemos x más 1, entonces multiplicamos x sobre x o multiplicamos x tanto en el numerador como en el denominador. Como ya tenemos el mismo denominador que es x por x más 1, lo conservamos y aquí vamos a simplificar.
Aquí como está multiplicado por 1, simplemente nos queda x más 1 y aquí x por x nos queda x cuadrada. Este signo negativo lo agregamos al numerador como menos x cuadrada. Lo podemos reacomodar para que esté la mayor potencia, que es el 2 o el cuadrado, luego el término lineal o x a la 1 y después el término independiente. Ahora, con el denominador hacemos algo similar. El mínimo común denominador sería x porque este 1 está dividido entre 1, entonces 1 por x sería x. Como este 1 no tiene ese denominador, multiplicamos 1 por x sobre x, que nos queda x sobre x, más 1 sobre x, que aquí vemos que ya tiene el denominador, entonces no le hacemos nada, así lo dejamos tal cual. Como ya tenemos el mismo denominador, sumamos los numeradores, nos queda x más 1. Ya está simplificada, o ya tenemos una sola expresión racional, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora hay que sustituirlo en el cociente principal. Aquí ya lo tenemos sustituido. Lo que vamos a utilizar es esta regla de los cocientes para convertir la división en una multiplicación por el recíproco del segundo, en este caso en el que está en el denominador, ya que es el primero entre el segundo. Entonces vamos a hacer el recíproco, aquí está. Simplemente invertimos numerador y denominador y convertimos la división en una multiplicación. El numerador ese lo dejamos así tal cual. Ahora vamos a multiplicar tanto numerador como denominador, aquí está, por esta regla, completándola. Y si lo queremos, bueno, aquí no está indicado, pero lo multiplicamos y hacemos los factores. Este es un solo factor. Aquí tenemos la x, aquí x por x más 1 por x más 1, o lo que es lo mismo, x más 1 al cuadrado. Y el único factor común para utilizar esta regla de cancelación es esta x. Entonces la cancelamos y esto de aquí, bueno, ya no se puede simplificar y lo dejamos así tal cual. Otro método para simplificar una expresión fraccionaria compleja es multiplicar tanto numerador como denominador por el mínimo común denominador de los denominadores de todas las fracciones que ocurran en la fracción compleja. Es decir, vamos a observar el denominador. Aquí tenemos x, x más 1, aquí el denominador sería 1 y aquí sería x. Quiere decir que el mínimo común denominador de todos es x por x más 1. Vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por esta expresión. Aquí utilizamos la ley distributiva. Al multiplicar esto que está en rojo por el primer término, cancelamos x sobre x, que es 1. Y solo nos quedaría x más 1. Aquí está. Ahora, si multiplicamos el segundo término, o sea, ponemos aquí el menos, y luego este segundo término por este que está aquí en rojo, tenemos que x más 1 entre x más 1 se cancela y nada más nos queda x por x, x cuadrada. Ahora vamos a multiplicar lo que está indicado en el denominador. 1 por x más 1, pues nos queda x por x más 1. Luego, más, al multiplicar 1 sobre x por x más 1, x entre x se cancela y nos queda 1 por x más 1, que es simplemente x más 1. Ahora vamos a seguir factorizando y simplificando. Aquí, por ejemplo, en el numerador, lo único que hicimos fue quitar el paréntesis, porque todo se está sumando, restando, y reordenar, ponemos el de mayor potencia, que es el cuadrado, luego el lineal, luego el término independiente. Aquí podemos factorizar por agrupación. El término común es x más 1, que es un factor, y aquí tenemos x y aquí el coeficiente es 1, entonces factorizamos otro x más 1. Aquí están multiplicados y esto es lo mismo que x más 1 al cuadrado. Como el numerador ya no se puede simplificar, lo dejamos así y nos da exactamente lo mismo que en el anterior. Cualquiera de las dos técnicas es adecuada. En este otro ejemplo, lo primero que vamos a hacer es utilizar los recíprocos de los exponentes negativos. Recordemos que había una ley que decía que a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Entonces, para quitar este exponente negativo, pasamos todo esto al denominador con exponente positivo, que sería a la 1, y bueno, sería esto mismo. Y luego cada uno de estos, a la menos 1, que es 1 sobre a, y b a la menos 1, que es 1 sobre b. Hay que simplificar esta expresión.
lo que podemos hacer es simplificar el denominador, ya que el numerador no hay nada que hacerle, es 1. El mínimo común denominador entre estos dos es a por b. Vamos a multiplicar a por b, vamos a utilizar el denominador a por b, que es va a ser el común de ambos. Aquí lo que podemos hacer es, como a la a le falta la b, multiplicamos b sobre b, nos quedaría b por 1b. Aquí multiplicamos a sobre a, entonces nos queda solamente la a. Y sumamos, bueno, en este caso ya queda indicado. Ahora, como el cociente principal es este, utilizamos esta regla para convertirla en una multiplicación. Entonces va a ser 1 por el recíproco de este, que nos quedaría a por b entre b más a. Y aquí, bueno, ya no hay nada más que simplificar, así se queda. En este otro ejemplo, para sumar las expresiones, busquemos el mínimo común denominador, que es simplemente tomar ambos factores y multiplicarlos. Como al primer término tenemos raíz de y, vamos a multiplicar tanto numerador como denominador, raíz de x entre raíz cuadrada de x. Para el segundo término, como ya tenemos raíz cuadrada de x, vamos a multiplicarlo por raíz de y sobre raíz de y. Teniendo el mismo denominador, sumamos los numeradores. Ahora, para simplificarlo aún más, vamos a racionalizar el denominador. Siempre y cuando sea posible, podemos quitar las raíces del denominador. En este caso bastaría con multiplicarlos por sí mismo, para que entonces la raíz cuadrada se elimine con la x cuadrada y acá también la raíz cuadrada se elimine con la y cuadrada. Multiplicamos tanto numerador como denominador. Aquí el denominador nos queda simplemente x por y. En el numerador hay que utilizar la ley distributiva, multiplicarlo por el primero más por el segundo término. Aquí nos quedaría raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, se elimina la raíz con la x al cuadrado, nos quedaría x por x, x cuadrada, por la y cuadrada, más el siguiente término nos quedaría la raíz cuadrada por la raíz cuadrada, que se elimina, nos quedaría y por esta y al cuadrado, y multiplicada por la raíz cuadrada de x. Y aquí ya no podemos simplificar nada y se queda así. En este otro ejemplo, como ya está simplificado el denominador de este cociente, lo que vamos a hacer es simplificar el numerador. Vamos a encontrar el mínimo común denominador de esta expresión racional del numerador. Entonces observamos que un factor es x y el otro es x más h. Eso es lo que queremos obtener. Para el primer término, que es x más h, le hace falta la x. Entonces multiplicamos x sobre x. Entonces 1 por x, x. Luego menos. Y para la siguiente expresión, como ya tenemos x, nos hace falta la x más h. Entonces multiplicamos tanto numerador como denominador, x más h por 1, nos quedaría simplemente x más h. Y acá abajo pues ya nos queda el común denominador. Este negativo va a afectar a ambos términos, hay que ponerle paréntesis, eso es muy importante, para que nos quede x menos x, que se cancela, y simplemente menos h. Aquí, bueno, simplemente lo acomodamos por la ley conmutativa multiplicativa y vamos a convertir esto de un cociente a una multiplicación. Como la división principal es esta, lo que vamos a hacer es el recíproco de h. El recíproco de h es 1 sobre h. Eso quiere decir que tomamos este término y lo multiplicamos por 1 sobre h. La multiplicación lineal nos quedaría h en el denominador. Y el 1 por menos h, pues nos queda simplemente menos h. Luego cancelamos el factor común tanto del numerador como el denominador, que es h, y nos quedaría en el numerador menos 1, y acá x por x más h, y ya está simplificado. En este otro ejemplo vamos a utilizar el recíproco de los que tienen este exponente negativo. A a la menos 1 es igual a 1 sobre a. Entonces esta expresión nos va a quedar como 1 sobre x menos 1 y elevado a la 1 medio, que va a estar multiplicado en el denominador por 2 y en el numerador nos va a quedar el 1 por x cuadrada, de esta forma. Esta expresión, como ya tenía los exponentes positivos, pues lo dejamos así tal cual.
Ahora, este está entre 1 y como este es el otro factor, va a ser el mínimo común denominador. A este, como obviamente le hace falta, vamos a multiplicar el numerador, toda esta expresión, por 2 por x menos 1 a la 1 medio. Entonces nos quedaría 2 por el 2x, y al multiplicar x menos 1 a la 1 medio por x menos 1 a la 1 medio, como tenemos la misma base, al multiplicarlas vamos a sumar los exponentes. 1 medio más 1 medio es 1, entonces nos quedaría x menos 1 a la 1. Más el x cuadrada, porque ya tienen el mismo denominador, que se quedaría. Ahora, para simplificar el numerador, pues multiplicamos 2 por 2x serían 4x, multiplicada por esta x, 4x al cuadrado. 4x menos 1 nos quedaría menos 4x. Y la x al cuadrado. Aquí podemos factorizar, más bien simplificar la expresión, es decir, 4x cuadrada más x, que nos quedaría 5x al cuadrado menos 4x. Y es todo lo que le podemos hacer. Si ya no se puede factorizar, nada más se puede sumar o simplificar de esta forma, pues ya se queda de esta manera. Sí podríamos factorizar tal vez esta x para que nos quedaría x por 5x menos 4, pero no tiene caso porque no se puede simplificar con nada del denominador. Entonces, así lo dejamos.